Marco Rivera ajustó su uniforme militar por última vez antes de entrar al gran salón donde lo esperaba el momento más importante de su vida. El año 2387 había traído muchos cambios a la humanidad desde que se unieron a la Confederación Galáctica, pero nada se comparaba con este día. Elena Vaz, la mujer más brillante que había conocido, estaba esperándolo al final del pasillo vestida con un traje blanco que brillaba como las estrellas que tanto estudiaba. El salón estaba lleno de invitados de diferentes especies. Los altos y elegantes etereanos, con su piel azul pálida y ojos como diamantes, observaban la ceremonia con curiosidad fría. Los cristalinos, seres de energía pura contenida en formas cristalinas, emitían una luz suave que decoraba el ambiente. Incluso algunos Void Walkers, criaturas misteriosas que podían doblar el espacio, habían venido desde sistemas lejanos para presenciar esta unión entre dos destacados humanos. Lord Kaelen, el embajador más respetado de los etereanos, ocupaba un lugar especial en la primera fila. Su presencia era un honor que Marco había valorado mucho. Durante años, había trabajado para ganarse el respeto de las especies superiores de la Confederación. Los humanos eran considerados la especie más joven y menos desarrollada, algo que siempre había motivado a Marco a demostrar lo contrario. Elena caminó hacia él con una sonrisa que iluminaba todo el salón. Sus ojos verdes brillaban con la misma intensidad que cuando descubría algo nuevo en sus laboratorios. Se habían conocido 3 años atrás durante las negociaciones de paz después de la Guerra de Titán, un conflicto menor entre colonias humanas que había sido resuelto gracias a la intervención diplomática de la Confederación. Hoy comenzamos una nueva vida juntos, murmuró Elena cuando llegó a su lado. Marco tomó sus manos y sintió la calidez que siempre lo tranquilizaba. El oficiante, un anciano humano con décadas de experiencia en ceremonias interplanetarias, comenzó a hablar sobre la unión no solo de 2 personas, sino de 2 mentes brillantes que representaban lo mejor de la humanidad. Todo parecía perfecto hasta que las luces del salón parpadearon de manera extraña. Un soldado de comunicaciones entró corriendo al salón, su rostro pálido por el pánico. Se acercó directamente a Marco y le susurró algo al oído que hizo que el comandante se pusiera rígido como una estatua. Señoras y señores, anunció Marco con voz temblorosa, acabo de recibir noticias graves del Comando Central. 3 colonias humanas en el sector exterior han sido atacadas y destruidas completamente por una flota desconocida. No hay sobrevivientes. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces. Los invitados alienígenas intercambiaron miradas que Marco conocía bien, esas expresiones de superioridad apenas disimulada que había enfrentado toda su carrera militar. Lord Kaelen se levantó lentamente de su asiento. Su voz resonó por todo el salón con el tono condescendiente que usaba cuando quería dejar clara la inferioridad de otras especies. Esto es exactamente lo que esperábamos, dijo mirando directamente a Marco. Los humanos son demasiado emocionales y primitivos para manejar situaciones de crisis real. Esta tragedia no es una sorpresa para quienes conocemos sus limitaciones. Marco sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. En el día más importante de su vida, frente a su futura esposa y cientos de invitados, estaba siendo humillado públicamente por el alienígena cuya aprobación había buscado durante años. Sus reacciones emocionales los hacen impredecibles y peligrosos, continuó Kaelen sin mostrar la menor consideración por el momento. La Confederación debería considerar seriamente si los humanos están realmente preparados para roles de liderazgo militar. Quizás sería mejor que las especies más desarrolladas nos encargáramos de la defensa de sus territorios. Elena apretó la mano de Marco, tratando de darle fuerza, pero podía ver la humillación en sus ojos. Otros invitados alienígenas asintieron con aprobación a las palabras de Kaelen. Incluso algunos humanos presentes parecían avergonzados de su propia especie. Las emociones nublan el juicio, añadió un cristalino con una voz que sonaba como campanillas de cristal. La lógica pura es la única forma de enfrentar amenazas desconocidas. Los humanos han demostrado una vez más que no están preparados para responsabilidades galácticas. Marco quiso defenderse, explicar que las colonias atacadas estaban en territorio disputado, que no había forma de predecir un ataque tan coordinado, pero las palabras se atascaron en su garganta. La ceremonia de boda se había convertido en un juicio público de toda su especie. El resto de la celebración transcurrió en un ambiente tenso e incómodo. Los invitados alienígenas se marcharon temprano con excusas corteses pero transparentes. Marco y Elena completaron la ceremonia en privado, rodeados solo de familiares y amigos humanos, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, mientras Elena dormía a su lado, Marco recibió la llamada que esperaba y temía. El Alto Consejo Galáctico había decidido relevar a todos los comandantes humanos de posiciones estratégicas. Su carrera militar, construida con años de dedicación y sacrificio, se desmoronaba como un castillo de arena.
Efectivo inmediatamente, le informó la voz fría del secretario del Consejo, usted y todos los oficiales humanos de rango superior serán reasignados a posiciones administrativas o de entrenamiento. La seguridad galáctica no puede depender de especies emocionalmente inestables. Marco miró por la ventana hacia las estrellas que una vez había soñado con proteger. El desprecio de Kaelen había destruido más que su orgullo, había destruido su futuro y posiblemente el futuro de toda la humanidad en la Confederación Galáctica. No sabía entonces que esas mismas estrellas pronto serían testigo de eventos que cambiarían para siempre la percepción de lo que significaba ser humano. 6 meses después de aquella boda arruinada, Marco Rivera caminaba por los pasillos vacíos de la Academia Militar Secundaria de Centauri. Sus pasos resonaban en el eco del edificio casi desierto, un reflejo perfecto de cómo se sentía su vida. El hombre que una vez comandó flotas enteras ahora enseñaba tácticas básicas a cadetes de primer año que lo miraban con una mezcla de respeto y lástima. Las noticias que llegaban del frente eran cada día más desesperantes. Los consumidores, como había empezado a llamar la prensa galáctica a la misteriosa flota atacante, avanzaban sin piedad hacia el corazón de la Confederación Galáctica. Lo que había comenzado como ataques aislados a colonias humanas se había convertido en una invasión sistemática que tenía a todas las especies superiores en pánico total. Elena pasaba sus días encerrada en un laboratorio improvisado en el sótano de su casa, analizando los pocos fragmentos de tecnología enemiga que los equipos de rescate habían logrado recuperar. Su trabajo oficial había terminado cuando el Consejo decidió que los científicos humanos no eran confiables para investigar amenazas galácticas, pero eso no la había detenido de continuar por cuenta propia. Los etereanos perdieron toda su tercera flota ayer, le contó Marco una noche mientras cenaban en silencio. Kaelen dice que era imposible de predecir, que la tecnología enemiga es completamente desconocida. La ironía en su voz era evidente. El mismo Kaelen, que los había humillado por ser impredecibles, ahora usaba esa misma palabra para excusar sus propios fracasos. Elena levantó la vista de los datos que estaba revisando incluso durante la cena. No es que sea desconocida, murmuró pensativa. Es que es nuestra propia tecnología, pero corrompida de alguna manera que no logro entender completamente. Los reportes llegaban uno tras otro como golpes devastadores. Los cristalinos, maestros absolutos de la manipulación energética, habían visto sus 3 mundos principales convertidos en cenizas en menos de una semana. Su tecnología de defensas energéticas, considerada impenetrable durante siglos, había sido atravesada como si fuera papel. Los Voidwalkers, las criaturas más misteriosas de la Confederación con su capacidad de doblar el espacio-tiempo, habían sufrido una derrota aún más humillante. Su flota había simplemente desaparecido durante una batalla, y cuando finalmente la encontraron días después, todas las naves estaban derivando sin tripulación en el espacio. Los Voidwalkers habían abandonado sus propias naves y huido dimensiones paralelas, algo que nadie había visto jamás. ¿Cómo es posible que especies tan avanzadas estén perdiendo contra enemigos que ni siquiera pueden identificar?, se preguntaba Marco mientras preparaba sus clases matutinas. Sus estudiantes le hacían las mismas preguntas, y él no tenía respuestas satisfactorias para ofrecerles. El Alto Consejo Galáctico estaba en crisis permanente. Las reuniones de emergencia se sucedían una tras otra sin producir resultados. Las especies que una vez se consideraban superiores a los humanos ahora se acusaban mutuamente de incompetencia mientras sus mundos caían uno por uno. Elena había desarrollado una teoría que sonaba imposible, pero que cada día parecía más plausible. Los consumidores no crean su propia tecnología, le explicó a Marco una noche mientras le mostraba sus análisis. Toman la tecnología de sus víctimas, la estudian, la adaptan y luego la usan contra ellas. Es como si fueran un virus tecnológico que se alimenta del conocimiento de otras especies. Pero eso significaría que entre más avanzada sea una especie, más vulnerable es a este enemigo, reflexionó Marco, sintiendo un escalofrío al comprender las implicaciones. Exactamente, confirmó Elena. Las especies más desarrolladas son las primeras en caer porque tienen más que ofrecer a los consumidores. Por eso atacaron nuestras colonias primero, no porque fuéramos débiles, sino porque éramos el objetivo menos valioso para ellos. Esta revelación llegó justo cuando Lord Kaelen apareció en la puerta de su casa una lluviosa tarde de octubre. El orgulloso embajador etereano parecía haber envejecido décadas en 6 meses. Su piel azul pálida había adquirido un tono grisáceo, y sus ojos de diamante ya no brillaban con la arrogancia de antes. Comandante Rivera, dijo con una voz quebrada que Marco jamás había escuchado. Necesito hablar con usted. La ironía de que Kaelen siguiera llamándolo comandante cuando él mismo había sido responsable de su degradación no pasó desapercibida. Mi pueblo está muriendo, continuó Kaelen sin esperar invitación para entrar. Hemos perdido el 80% de nuestra flota en 2 semanas.
Nuestros mundos más importantes están siendo evacuados. Todo lo que construimos durante milenios se está desmoronando. Marco lo invitó a sentarse, más por curiosidad que por cortesía. Elena se unió a ellos, trayendo café para los tres. La bebida humana había adquirido popularidad entre los alienígenas en tiempos mejores, cuando había esperanza y tiempo para experimentos culturales. Los reportes de inteligencia sugieren que los consumidores han desarrollado resistencia completa a nuestras armas, explicó Kaelen con voz monótona. Cada vez que desarrollamos una nueva táctica, ellos la adaptan y la superan en días. Es como si nos conocieran mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Elena intercambió una mirada significativa con Marco. Su teoría estaba siendo confirmada por el enemigo más improbable. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?, preguntó Marco, sin poder ocultar cierta satisfacción por ver al orgulloso Kaelen en tal estado. Después de todo, somos demasiado primitivos y emocionales para manejar crisis galácticas. Kaelen bajó la mirada, incapaz de mantener contacto visual. Hemos notado algo extraño en los ataques a territorio humano, admitió finalmente. Los consumidores han tenido menos éxito adaptándose a su tecnología. Sus pérdidas en batallas contra humanos han sido proporcionalmente mayores que contra cualquier otra especie. Quizás, añadió con dolor evidente en su voz, hay algo en su manera de hacer las cosas que no entendemos completamente. Marco sintió una mezcla de amargura y esperanza. Después de meses de humillación y desprecio, finalmente había evidencia de que los humanos tenían algo único que ofrecer. Pero también sabía que esta conversación llegaba demasiado tarde para muchos mundos que ya habían caído. Elena trabajó durante 3 semanas sin descanso, durmiendo solo unas pocas horas entre análisis de datos y pruebas experimentales. Su laboratorio improvisado se había convertido en un caos organizado de pantallas holográficas, fragmentos de tecnología alienígena y montañas de notas escritas a mano. Marco la encontraba allí cada mañana, rodeada de café frío y restos de comida que había olvidado comer. Creo que lo encontré, murmuró Elena una mañana de noviembre, con los ojos rojos por la falta de sueño pero brillando de emoción. Marco, tienes que ver esto inmediatamente. Marco se acercó a la pantalla principal donde Elena había proyectado patrones de datos que parecían completamente caóticos para él. Líneas de colores se entrecruzaban formando diseños que le dolían los ojos si los miraba demasiado tiempo. Los consumidores han conquistado al menos 20 galaxias antes de llegar aquí, explicó Elena señalando diferentes secciones del análisis. En cada una, siguieron exactamente el mismo patrón, identifican la especie más avanzada tecnológicamente, absorben su conocimiento, corrompen su tecnología, y luego la usan para dominar a todas las demás especies de esa galaxia. Eso ya lo sabíamos, respondió Marco, confundido por la emoción de su esposa. Pero mira esto, Elena amplió una sección específica de los datos. Los ataques contra colonias humanas han sido diferentes. Completamente diferentes. Los consumidores han logrado corromper parcialmente nuestra tecnología, pero no completamente. Hay elementos en nuestros sistemas que simplemente no pueden procesar. Marco estudió los patrones más de cerca. Efectivamente, había diferencias evidentes en cómo los sistemas humanos respondían a la corrupción enemiga comparado con la tecnología de otras especies. ¿Por qué somos diferentes?, preguntó. Elena sonrió por primera vez en semanas. Porque somos imperfectos, dijo con orgullo. Mira, los etereanos diseñan tecnología basada en lógica pura y eficiencia absoluta. Los cristalinos crean sistemas de energía perfectamente balanceados. Los Voidwalkers construyen naves que operan según principios matemáticos exactos. ¿Y nosotros? Nosotros incluimos factores emocionales en nuestros diseños sin darnos cuenta, explicó Elena con creciente entusiasmo. Un ingeniero humano que está preocupado por su familia introduce pequeñas redundancias innecesarias en los sistemas de seguridad. Un programador que tuvo un mal día crea código con pequeñas irregularidades que técnicamente no deberían estar ahí, pero que hacen el sistema más resistente a fallos. Marco comenzó a entender. Creamos caos controlado sin darnos cuenta. Exactamente. Los consumidores pueden procesar y corromper lógica pura, pero no pueden manejar la irracionalidad creativa. Cuando un humano diseña algo, incluye elementos que ni él mismo comprende completamente, impulsos subconscientes, decisiones basadas en intuición más que en cálculos. Eso crea variables que los consumidores no pueden predecir ni controlar. Elena mostró más datos, comparaciones entre tecnología humana y alienígena que revelaban patrones fascinantes. Por eso nuestras pérdidas han sido menores. No porque seamos más fuertes, sino porque somos más caóticos de manera productiva. Marco sintió una mezcla de incredulidad y esperanza.
Estás diciendo que nuestras supuestas debilidades son en realidad ventajas. Estoy diciendo que lo que otras especies ven como imperfecciones podrían ser la clave para derrotar a un enemigo que se alimenta de perfección, respondió Elena. Esa misma tarde, Marco decidió poner la teoría a prueba. Usando su acceso limitado a recursos militares como instructor, organizó una simulación con un grupo de cadetes humanos. En lugar de seguir tácticas estándar de la Confederación, les pidió que confiaran en su instinto, que tomaran decisiones aparentemente irracionales, que incluyeran elementos emocionales en sus estrategias. Los resultados fueron sorprendentes. En simulaciones contra inteligencia artificial programada para imitar el comportamiento consumidor, las tácticas imperfectas de los cadetes lograron éxitos que las estrategias lógicas puras no habían conseguido. Los cadetes están actuando de manera completamente impredecible, reportó el sistema de simulación. Sus decisiones parecen carecer de lógica táctica, pero están obteniendo resultados superiores a los esperados. Marco sonrió por primera vez en meses. Un cadete había decidido dividir su flota de manera aparentemente suicida porque sentía que era lo correcto. Otro había usado una formación de ataque que ningún manual táctico recomendaría, basándose únicamente en una corazonada. Una cadete había programado sus sistemas de defensa con patrones irregulares que le recordaban a la música que su abuela tocaba en casa. Todas estas decisiones ilógicas habían confundido a la inteligencia artificial enemiga, creando oportunidades que la lógica pura no habría identificado. Necesitamos probar esto a mayor escala, le dijo Marco a Elena esa noche. Pero necesitaremos ayuda oficial, y después de todo lo que ha pasado, no sé si alguien nos va a escuchar. La respuesta llegó más rápido de lo esperado. Al día siguiente, Lord Kaelen apareció nuevamente en su puerta, pero esta vez no estaba solo. Lo acompañaban representantes de las 3 especies más afectadas por los ataques consumidores. Comandante Rivera, dijo Kaelen con una humildad que Marco jamás había visto en él. Hemos estado monitoreando sus experimentos. Los resultados son intrigantes. Un cristalino llamado Luz de Medianoche se adelantó con movimientos que reflejaban nerviosismo, algo inusual en su especie. Nuestros análisis confirman que las tácticas humanas irregulares están produciendo resultados superiores contra la amenaza consumidora. Necesitamos entender cómo pueden aplicarse a mayor escala. Marco miró a estos seres que meses atrás lo habían despreciado y ahora venían a pedirle ayuda. La ironía era evidente, pero también lo era la desesperación en sus voces. ¿Están dispuestos a seguir órdenes de un comandante humano emocionalmente inestable?, preguntó Marco sin poder resistir el sarcasmo. Kaelen bajó la cabeza. Estamos dispuestos a seguir órdenes de quien pueda salvar nuestros mundos, admitió. Y parece que esa persona podría ser usted. Elena apretó la mano de Marco, dándole el apoyo silencioso que siempre había sido su fuerza. Marco sabía que este era el momento de decidir entre el resentimiento personal y la responsabilidad galáctica. Muy bien, dijo finalmente. Pero esto se hace a mi manera, con tácticas humanas y decisiones que van a parecer completamente locas para ustedes. ¿Están preparados para eso? Los representantes alienígenas intercambiaron miradas incómodas, pero asintieron. La desesperación había superado su orgullo, y quizás eso era exactamente lo que necesitaban para ganar esta guerra. La noticia de que un comandante humano había logrado victorias contra los consumidores se extendió por toda la Confederación Galáctica como fuego en un bosque seco. Marco se encontró de repente al centro de una atención que no había buscado, rodeado de especies que semanas atrás lo consideraban incompetente y ahora lo veían como su única esperanza de supervivencia. El Alto Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia en la Estación Espacial Nexus Prime, el corazón político de la Confederación. Marco caminó por los pasillos que una vez había recorrido con respeto y admiración, pero ahora los veía de manera diferente. Los mismos alienígenas que habían votado para removerlo de comando ahora lo saludaban con cortesía nerviosa. Comandante Rivera, lo saludó la Canciller Suprema, una antigua Voidwalker cuya forma cambiaba constantemente entre dimensiones. Esperamos que pueda explicarnos cómo han logrado sus inusuales éxitos contra el enemigo. Marco presentó los descubrimientos de Elena ante una audiencia que incluía a los líderes más poderosos de 12 especies diferentes. Explicó la teoría del caos controlado, cómo la imperfección humana creaba variables que los consumidores no podían procesar, y por qué las tácticas emocionales eran más efectivas que la lógica pura contra este enemigo particular. Esto va contra todos nuestros principios de guerra civilizada, murmuró un representante cristalino. Sus métodos parecen completamente aleatorios. Y esa es exactamente la razón por la que funcionan, respondió Marco con paciencia que había desarrollado después de meses de explicar lo mismo. Los consumidores han derrotado galaxias enteras porque podían predecir y adaptar tácticas lógicas.
No pueden hacer lo mismo con decisiones basadas en intuición e instinto. La reunión se extendió durante horas, con debates intensos sobre si confiar la supervivencia galáctica a métodos que parecían primitivos para especies avanzadas. Finalmente, la desesperación ganó sobre el orgullo, y Marco recibió autorización para formar una flota experimental multinacional. 2 semanas después, Marco se encontraba en el puente de comando de la nave insignia Esperanza Unificada, rodeado de oficiales de 5 especies diferentes que lo miraban con una mezcla de esperanza y escepticismo. La flota incluía las mejores naves disponibles de cada especie, pero operando bajo principios tácticos completamente nuevos. Comandante, reportó su oficial de comunicaciones, un joven etereano llamado Bel Taren. La flota consumidora ha sido detectada aproximándose al sistema Kepler 442. Llegarán en 6 horas. Marco estudió los datos tácticos en la pantalla principal. Era una fuerza enemiga masiva, más grande que cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Según todas las reglas convencionales de guerra, su flota experimental no tenía posibilidades de victoria. Muy bien, anunció Marco a toda la flota. Recuerden, nada de formaciones estándar, nada de tácticas por manual. Confíen en sus instintos, actúen según lo que sientan correcto en el momento, y no traten de explicar sus decisiones. El caos controlado es nuestro arma más poderosa. La batalla de Kepler 442 se convirtió en una de las más extrañas en la historia de la Guerra Galáctica. Las naves de la Confederación atacaban en patrones que parecían completamente aleatorios, con comandantes tomando decisiones que desafiaban toda lógica militar. Un capitán cristalino decidió retirar sus naves justo cuando tenía ventaja porque las luces enemigas le recordaban a una tormenta de su mundo natal que siempre había temido. Un comandante Voidwalker usó saltos dimensionales siguiendo un patrón basado en una canción infantil de su especie. Los resultados fueron extraordinarios. Por primera vez desde que comenzó la invasión, una flota consumidora experimentó pérdidas significativas. Sus naves, diseñadas para adaptarse a tácticas lógicas, se encontraron completamente confundidas por la naturaleza impredecible de los ataques aliados. Están funcionando exactamente como dijiste, le reportó Elena desde su estación científica en la nave comando. Los consumidores están mostrando signos de confusión sistémica. Sus patrones de adaptación se están rompiendo. Sin embargo, la victoria tuvo un costo. Las tácticas caóticas, aunque efectivas, eran extremadamente peligrosas para las propias fuerzas aliadas. Varias naves sufrieron daños por decisiones aparentemente irracionales de sus propios aliados. La coordinación tradicional era casi imposible cuando cada comandante seguía impulsos diferentes. Necesitamos encontrar un equilibrio, reflexionó Marco después de la batalla mientras revisaba los reportes de bajas. Suficiente caos para confundir al enemigo, pero suficiente coordinación para no destruirnos a nosotros mismos. La noticia de la victoria en Kepler 442 llegó a todos los rincones de la Confederación, trayendo esperanza por primera vez en meses. Pero también llegó a oídos de Lord Kaelen, quien había estado observando desde las sombras, luchando con emociones que su especie rara vez experimentaba. Una noche, mientras Marco trabajaba en nuevas estrategias en su oficina privada, Kaelen apareció sin anuncio previo. El orgulloso embajador etereano parecía haber envejecido años en las últimas semanas, y sus ojos normalmente brillantes estaban opacos por algo que Marco reconoció como culpa profunda. Comandante Rivera, comenzó Kaelen con voz quebrada. Vengo a pedirle algo que nunca pensé que tendría que pedir a un humano. Marco levantó la vista de sus planos tácticos, esperando en silencio. Vengo a pedirle perdón, continuó Kaelen, las palabras saliendo con dificultad evidente. Todo lo que dije en su boda, todo lo que pensé sobre su especie, estaba completamente equivocado. No solo eso, mis prejuicios pueden haber condenado a galaxias enteras. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Marco había soñado con este momento durante meses, imaginando la satisfacción que sentiría al escuchar estas palabras. Pero ahora que las escuchaba, solo sentía una tristeza profunda por todo el tiempo perdido. Lo que más me duele, admitió Kaelen, es que ustedes podrían haber salvado a muchos de mis compatriotas si hubiéramos escuchado desde el principio. En lugar de eso, nuestro orgullo nos cegó a sus verdaderas capacidades. Marco se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que mostraba las estrellas donde se libraba una guerra por la supervivencia de toda vida inteligente conocida. Las disculpas no van a devolver las vidas perdidas, dijo finalmente. Pero si realmente quiere redimirse, ayúdeme a ganar esta guerra. Necesito que use su influencia para convencer a otros líderes alienígenas de que abandonen sus prejuicios y confíen en métodos que van a parecer locos para ustedes. Kaelen asintió solemnemente. Haré todo lo que esté en mi poder, comandante. Mi vida, mi honor,
Todo está a su disposición. Marco se volvió para mirarlo directamente. Entonces prepárese, porque lo que tengo planeado para la batalla final va a requerir el tipo de sacrificio que solo las especies emocionales están dispuestas a hacer. La flota consumidora que se aproximaba al sistema Terra Prime era la más masiva que la galaxia había visto jamás. Los reportes de inteligencia indicaban que había absorbido tecnología de al menos 50 especies diferentes, convirtiéndose en una fuerza que superaba todo lo que la Confederación Galáctica podía reunir. Marco observaba los datos desde el puente de comando de su nave insignia, consciente de que esta batalla decidiría el destino de toda vida inteligente conocida. Comandante, reportó Elena desde su estación científica, los análisis muestran que los consumidores han adaptado parcialmente nuestras tácticas caóticas. No son completamente inmunes, pero han desarrollado resistencias que hacen nuestros métodos anteriores mucho menos efectivos. Marco asintió grimly. Había esperado esto. Un enemigo que se alimentaba de conocimiento eventualmente encontraría formas de procesar incluso el caos humano. La guerra se había convertido en una carrera entre la adaptabilidad enemiga y la creatividad aliada, y los consumidores estaban ganando terreno. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen al sistema?, preguntó. 18 horas, respondió Beltaren desde comunicaciones. El joven etereano había demostrado ser uno de los oficiales más valiosos de Marco, adaptándose rápidamente a los métodos humanos de combate. Marco había pasado semanas desarrollando un plan desesperado, algo tan arriesgado que requería el tipo de sacrificio que ninguna especie lógica consideraría racional. Convocó a una reunión de emergencia con todos los comandantes de flota disponibles. La sala de conferencias se llenó con representantes de 11 especies diferentes, todos mirando a Marco con la esperanza desesperada de quien no tiene otras opciones. Lord Kaelen ocupaba un lugar prominente, habiendo usado su influencia política para reunir esta coalición final. El plan es simple en concepto pero extremadamente complejo en ejecución, comenzó Marco, activando un holograma del sistema Terra Prime. Vamos a usar la luna de la Tierra como una trampa masiva. Los murmullos de sorpresa llenaron la sala. La luna no era solo un satélite natural, era un símbolo sagrado para los humanos y un centro de investigación científica para toda la Confederación. Propongo sobrecargar toda la tecnología disponible de nuestras especies en la superficie lunar, continuó Marco. Cristalinos, etereanos, voidwalkers, humanos, todos contribuyendo con sus sistemas más avanzados en una configuración completamente caótica e impredecible. ¿Y luego?, preguntó Luz de Medianoche, el representante cristalino. Luego la hacemos explotar cuando la flota enemiga esté lo suficientemente cerca, respondió Marco simplemente. Pero alguien tiene que quedarse para activar manualmente el dispositivo. Los sistemas automáticos serían demasiado predecibles para los consumidores. El silencio que siguió fue total. Todos entendían lo que Marco estaba proponiendo, una misión suicida que requería que alguien se sacrificara conscientemente para salvar a miles de millones de vidas. Yo lo haré, dijo una voz desde el fondo de la sala. Todos se volvieron para ver a Lord Kaelen levantándose lentamente de su asiento. Kaelen, no, protestó Marco. Necesitamos tu experiencia para coordinar las flotas restantes. No, comandante, respondió Kaelen con una serenidad que Marco nunca había visto en él. He pasado toda mi vida creyendo que la lógica pura era superior a la emoción, que la perfección era mejor que la imperfección. Pero ahora comprendo que el verdadero valor viene del sacrificio consciente, algo que solo las especies emocionales como la suya entienden completamente. Kaelen caminó hacia el frente de la sala, mirando directamente a Marco. Permíteme redimirme. Permíteme demostrar que he aprendido lo que significa ser verdaderamente valiente. Marco sintió una mezcla de emociones que luchaban en su pecho. La parte de él que todavía recordaba la humillación de su boda quería rechazar la oferta de Kaelen, pero la parte que había aprendido a valorar la redención genuina sabía que este era un momento definitorio. Hay más, añadió Marco después de un momento. No será solo una explosión. Vamos a crear una sobrecarga tecnológica impredecible usando las diferencias emocionales y creativas de todas nuestras especies. Cada raza contribuirá no solo con tecnología, sino con formas únicas de pensar y sentir. Elena se adelantó para explicar los aspectos técnicos. Hemos descubierto que la diversidad emocional crea patrones de energía que los consumidores no pueden procesar. Si podemos combinar la lógica etereana, la pasión cristalina, la intuición voidwalker y la creatividad humana en un solo evento energético, crearemos algo que es completamente incomprensible para una mente que se alimenta de patrones predecibles, completó Marco. Los días siguientes fueron una carrera frenética contra el tiempo. Naves de todas las especies convergían en la Luna, descargando tecnología avanzada y equipos de instalación.
Marco observaba desde la órbita terrestre cómo su plan tomaba forma, consciente de que estaba apostando el futuro de la galaxia a una teoría que aún no había sido probada a esta escala. Los consumidores han entrado al sistema, reportó Beltaren. Tiempo estimado hasta su llegada a la Luna, 4 horas. Marco se volvió hacia Kaelen, quien había insistido en permanecer en el puente hasta el último momento. ¿Estás seguro de esto? Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió Kaelen. Comandante, quiero que sepa que consideré un honor servir bajo sus órdenes. Su especie nos ha enseñado que la fuerza verdadera no viene de la perfección, sino de la capacidad de amar lo suficiente como para sacrificarse por otros. La despedida fue breve pero emotiva. Kaelen tomó una nave pequeña hacia la superficie lunar mientras las flotas aliadas se retiraban a distancia segura. Marco mantuvo comunicación con él hasta el final, viendo las pantallas como la flota consumidora se acercaba a la trampa. Están tomando el anzuelo, reportó Kaelen desde la superficie. Su flota principal está entrando en rango óptimo. Kaelen, dijo Marco por el comunicador, quiero que sepas que te perdono completamente por todo lo que pasó. Gracias, Marco, respondió Kaelen, usando su nombre personal por primera vez. Eso significa más para mí de lo que puede imaginar. La explosión que siguió no fue como nada que la galaxia hubiera visto jamás. No fue simplemente una detonación de energía, sino una liberación de creatividad, emoción, lógica e intuición combinadas en un patrón completamente único. Los consumidores, incapaces de procesar o adaptar la diversidad emocional concentrada, fueron completamente destruidos en la explosión. 6 meses después, Marco y Elena finalmente celebraron una segunda boda, esta vez en un ambiente completamente diferente. El salón estaba lleno de representantes de todas las especies de la Confederación, pero ahora venían como iguales que habían aprendido a valorar las diferencias en lugar de despreciarlas. Un memorial holográfico de Kaelen ocupaba un lugar de honor en la ceremonia, recordando a todos que la redención era posible incluso para aquellos que habían cometido los errores más graves.